tomar un ibuprofeno para un cuadro de fiebre y, no sé, un par de horas después, la pastilla habitual para la tensión arterial. A ver, parece el acto más inofensivo del mundo, ¿verdad? Totalmente. Vamos, es la rutina de millones de personas cada mañana. Exacto. Pero claro, si esa misma combinación se da en un contexto de, digamos, deshidratación por una simple gastroenteritis, resulta que se le acaban de arrebatar al riñón sus dos únicos mecanismos de defensa hemodinámica. Se le deja completamente vendido, sí. O sea, se ha abierto la puerta a un colapso total del sistema de filtrado. Y bueno, hoy vamos a sumergirnos en este análisis a fondo sobre la fisiopatología de la lesión renal aguda, basándonos, claro, en la literatura médica actual, concretamente en el Tratado Farrera-Rothman. Que es una referencia absoluta, ¿eh? Sin duda. Y para dimensionar el problema desde el principio, quiero compartir una estadística que sinceramente a mí me ha dejado asombrada. Esta complicación afecta a entre el 1 y el 5% de todas las personas que ingresan en un hospital. Que ya es una barbaridad. Ya, pero es que la cifra se dispara hasta un 35% en los pacientes que requieren cuidados intensivos. O sea, un 35%. No estamos hablando de una rareza médica, es una crisis sistémica de primer orden. Es que es una cifra que francamente obliga a replantearse cómo abordamos el cuidado del paciente crítico. Y ojo, esa reevaluación empieza por el propio lenguaje. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que, históricamente, la medicina utilizaba siempre el término insuficiencia renal aguda. Pero hoy en día las guías internacionales, como las directrices KDIGO, insisten en un cambio de paradigma. Ahora se habla de lesión renal aguda, o acute kidney injury, en inglés. Vale, vamos a desglosar esto porque, a ver, ¿por qué importa tanto este cambio de nombre? Podría parecer un capricho académico, ¿no? Bueno, podría parecerlo, pero no lo es en absoluto. Es que la palabra insuficiencia denota un estado terminal. Es como un fracaso consumado donde el órgano ya ha dejado de funcionar y no hay más que hablar. Claro, suena a que ya es demasiado tarde. Exacto. En cambio, al hablar de lesión, se reconoce que esto es un proceso fisiopatológico continuo. O sea, hay un margen de maniobra. El daño empieza a nivel microscópico muchísimo antes de que veamos una caída drástica en la orina o que la creatinina se dispare en los análisis de sangre. Entiendo, es un matiz fundamental. Implica que existe una ventana de oportunidad donde los médicos pueden actuar y alterar el curso de la enfermedad. Y creo que esto es vital para cualquiera que nos escuche porque cambia la forma en que vemos la hidratación o la fragilidad de nuestro propio cuerpo ante cosas cotidianas. Totalmente de acuerdo. Bueno, para entender cómo se llega a dañar el riñón, creo que primero hay que entender cómo se queda sin recursos, ¿no? Imaginemos el riñón como una planta purificadora de agua, pero extremadamente sofisticada. Una analogía perfecta, sí. Si el caudal del río que alimenta esa planta disminuye drásticamente, yo qué sé, por una hemorragia severa, una deshidratación brutal o un fallo del corazón, pues la planta deja de filtrar. Claro, no le llega caudal. Exacto. Y no porque la maquinaria esté rota, sino porque no le llega agua. Esto es lo que clásicamente se conoce en los textos como ira prerrenal o lesión prerrenal. Y ojo al dato, representa entre 50 y el 60% de los casos. Es la causa mayoritaria, sin duda. Y lo fascinante aquí, a nivel de fisiología, es cómo reacciona esa planta purificadora. A ver, cuéntanos, porque esto es increíble. Bueno, la respuesta fisiológica ante esa caída de presión es literalmente una obra maestra de la autorregulación mecánica. O sea, el glomérulo, que es esa red de capilares donde ocurre el filtrado real, está atrapado entre dos tuberías. La de entrada y la de salida, ¿no? Exacto. La arteriola aferente, que es la vía de entrada, y la eferente, que es la de salida. Cuando los sensores del riñón detectan que la presión cae, el riñón no dice «me apago y ya está». ¿Qué va? Se defiende a capa y espada. ¿Se pone en modo supervivencia total? Eso es. Despliega una respuesta en dos frentes. Por un lado, sintetiza unas sustancias llamadas prostaglandinas. Estas lo que hacen es provocar una vasodilatación brutal de la tubería de entrada. La ensanchan al máximo para captar cada gota de sangre disponible. Vale, y mientras hace eso por un lado, tengo entendido que por el otro se activa el famoso sistema renina-angiotensina. Exactamente. La angiotensina 2 entra en juego y actúa sobre la tubería de salida, la arteriola eferente, y hace justo lo contrario. Provoca una vasoconstricción, la estrecha. Es pura física de fluidos, entonces. Si aumentas el diámetro de entrada y reduces drásticamente el de salida, creas un cuello de botella artificial. Y con eso consigas mantener la presión interna del glomérulo lo suficientemente alta como para que el filtrado continúe, a pesar de que la presión general del cuerpo esté por los suelos. Madre mía, es que el cuerpo humano es alucinante. Pero, espera,
si el riñón tiene este sistema de defensa tan sumamente perfecto, vuelva a lo del principio. ¿Qué pasa con esos medicamentos comunes de los que hablábamos? Ah, amigo. Aquí es donde la liamos. Es vital entender por qué el ejemplo del ibuprofeno es tan peligroso. Los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, como el ibuprofeno, funcionan bloqueando una enzima que inhibe directamente la creación de prostaglandinas. O sea que al tomarte el ibuprofeno le estás quitando al riñón su capacidad de dilatar la tubería de entrada. Se la anulas por completo. Y si encima le sumas un fármaco para la tensión como un IECA, Que entiendo que son estos medicamentos que terminan en pril, como el enalapril y demás, ¿verdad? esos mismos, pues esos fármacos bloquean la producción de angiotensina 2. Por tanto, la tubería de salida se relaja y se abre de par en par. Uf, menuda combinación. Imagínate el panorama en un paciente deshidratado. Tomar esto significa que la vía de entrada se le estrecha y la vía de salida se le abre al máximo. La presión interna cae a plomo. El filtrado se detiene en seco y precipitamos una lesión renal aguda prerrenal casi al instante. Has desmantelado químicamente la única defensa del órgano. ¡Qué barbaridad! Y claro, esta cascada de eventos nos lleva al siguiente nivel de gravedad. Porque, a ver, si esa falta de riego, esa isquemia, se prolonga demasiado en el tiempo, pasamos una frontera muy peligrosa. Sí, la línea de no retorno. El problema ya deja de ser que no llega suministro y pasa a ser un daño estructural grave. No, la fábrica se rompe por dentro, las células se quedan sin oxígeno y mueren. Eso es. Pasamos de la lesión prerrenal a la lesión intrínseca. Y aquí, la estrella indiscutible, que abarca casi el 80% de estos casos, es la necrosis tubular aguda, o NTA. Aquí es donde se pone muy interesante la cosa, a nivel celular, porque los túbulos del riñón trabajan muchísimo, ¿verdad? Tienen una exigencia metabólica altísima, sí. Están llenos de bombas de iones que gastan cantidades masivas de energía, de ATP, para reabsorber el agua y las sales. Así que son tremendamente sensibles a la falta de oxígeno. Claro, si no hay sangre no hay oxígeno y sin oxígeno no hay energía. Exacto. Las bombas fallan, la célula se hincha de agua y sodio, revienta y muere. Y lo peor es que estas células muertas se desprenden y caen al interior del tubo. Y esto genera un atasco monumental. Porque he leído en el texto que esos restos de células no se quedan ahí flotando sin más, sino que se mezclan con una proteína que el riñón produce de forma natural. Sí, la proteína de Tamm-Horsfall. Eso, la Tamm-Horsfall, que bajo estas condiciones de falta de riego y alta acidez actúa literalmente como un cemento biológico. Atrapa todas esas células muertas y forma unos tapones, unos cilindros sólidos, que bloquean las tuberías desde dentro. Es una descripción perfecta. El riñón no solo sufre porque no le llega presión, sino porque sus cañerías microscópicas están selladas con escombros. Y es importante aclarar que esta necrosis no solo ocurre por falta de sangre. Los tóxicos hacen exactamente el mismo destrozo. Cierto, porque como el riñón recibe muchísima sangre para filtrarla, cualquier cosa tóxica que circule por el cuerpo va a acabar ahí, muy concentrada. Muy concentrada y causando estragos. Hablamos de tóxicos exógenos, cosas que vienen de fuera, como los contrastes yodados de los escáneres médicos o ciertos antibióticos muy potentes. Pero ojo que la toxicidad endógena, la que generamos nosotros mismos, me parece aún más alucinante. El texto menciona un detalle impactante sobre la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es un cuadro gravísimo. Estamos hablando de cuando hay un daño muscular masivo, ¿no? Ya sea por un traumatismo por aplastamiento en un accidente o por un esfuerzo físico extremo. El músculo se rompe y libera mioglobina a la sangre, y esa mioglobina envenena los riñones. Literalmente. La mioglobina lleva hierro. Cuando entra en el túbulo del riñón, que es un ambiente muy ácido, ese hierro se suelta y crea radicales libres. O sea, un estrés oxidativo masivo que arrasa con las células. Y encima, también se mezcla con la proteína esta que decíamos, la de Tamm-Horsfall, formando unos cilindros gigantes. O sea, un daño muscular en la pierna, por ejemplo, acaba atascando y envenenando el riñón a distancia. Increíble. Y bueno, por completar el cuadro brevemente, hay una tercera categoría, ¿verdad? Sí. Para tener la foto completa nos falta la lesión posrenal. Que es cuando la planta purificadora funciona, el agua llega bien, pero la tubería del desagüe principal está bloqueada, ya sea por una piedra, un tumor o una próstata randada. Eso es puramente mecánico. La orina no puede salir, se acumula, la presión sube hacia atrás y por pura física acaba ahogando al riñón en su propia presión hasta detener el filtrado.
Vale, entonces tenemos 3 escenarios loquísimos y súper distintos. Falta de riego, daño interno por necrosis o bloqueo de salida. Jugando a ser detectives, ¿cómo sabe un médico qué está fallando exactamente? Pues, si conectamos esto con la práctica clínica real, la historia del paciente, la anamnesis, lo es todo. Preguntar si ha tenido diarreas, revisar sus medicamentos, ver si tiene problemas de próstata. Ese es el paso vital inicial. Y luego están las pruebas. A mí me parece súper elegante lo de la ecografía. Porque claro, te hacen una eco rápida y ya puedes descartar al instante si es un problema por renal, no. Exacto. Si hay una piedra o un bloqueo, el conducto estará dilatado por la orina acumulada. Si en la ecografía se ve todo normal, pues ya sabes que el bloqueo externo no es. Y entonces el diagnóstico se reduce a diferenciar entre las otras dos. ¿Es falta de riego o es que el riñón se ha necrosado por dentro? Y aquí es donde entra mi parte favorita de este análisis, el análisis de orina. El gran chivato. El chivato por excelencia, sí señor. A ver, te lanzo el reto. Explícanos cómo un simple análisis de orina, midiendo el sodio, te dice si estás en una fase prerrenal o si ya hay daño estructural severo. Porque de primeras, a ver, si el riñón falla, uno pensaría que simplemente pierdes sodio a lo loco en cualquier caso, ¿no? Es una intuición superlógica. Pero la fisiología es más lista. Aquí usamos un cálculo llamado fracción de excreción de sodio, el famoso FENA, y nos da una foto perfecta de la vitalidad de las células del túbulo. Vale, ilumínanos. Mira, si el riñón está sano, pero le falta sangre, o sea, estamos en fase prerrenal, las células están vivas y escuchan las alarmas del cuerpo que gritan, nos falta líquido, retened todo el sodio y el agua que podáis. Claro, para mantener la presión de la sangre como sea. Exacto. Entonces el túbulo, que funciona perfectamente, obedece y reabsorbe casi todo el sodio. Por eso, en el análisis de orina, sale un FENA bajísimo, menor al 1%. Es la huella dactilar de un riñón sano intentando salvar al cuerpo. ¡Qué maravilla! O sea, retiene el sodio a tope. ¿Y qué pasa cuando ya hay necrosis tubular aguda? Ahí la cosa cambia radicalmente. En la NTA, esas células están muertas o agonizando. Las bombas de energía están rotas. Por mucho que el cuerpo grite que retengan sodio, físicamente no pueden. No hay quien haga el trabajo. Eso es. El sodio pasa de largo por ese túbulo muerto y se escapa masivamente por la orina. Así que, si el FENA es mayor al 2%, el médico ya sabe con certeza que la fábrica está dañada por dentro. Y te cuenta exactamente lo que está pasando en la arquitectura del órgano. Y claro, localizar el problema rápido es vital porque las consecuencias de que esto no se filtre, tela, son letales. Y rapidísimas. El texto destaca varias emergencias vitales inminentes. La primera, la hiperpotasemia. El exceso de potasio en sangre, ¿no? Sí, y es letal porque el sistema eléctrico del corazón depende de que el potasio esté muy regulado. Si el riñón no lo expulsa, se acumula en la sangre y las células del corazón no pueden resetearse después de cada latido. Esto provoca arritmias gravísimas o directamente que el corazón se pare. Madre mía. Y también mencionan la acidosis metabólica, ¿verdad? Claro, el cuerpo produce ácidos constantemente y el riñón es el encargado de limpiarlos. Si falla, el pH de la sangre cae. Nos volvemos ácidos. Y en un entorno ácido, las enzimas de nuestras células pues simplemente dejan de funcionar y el paciente entra en shock. Por no hablar de la sobrecarga de volumen. Al no poder orinar, el líquido se acumula y acaba encharcando los pulmones, provocando un edema. Y llegados a este punto de tanta gravedad, ¿qué significa todo esto a la hora de curarlo? A ver, porque aquí hay un mito terapéutico enorme. Gigante, diría yo. La gente pensará, pues si el paciente no orina y tiene los túbulos atascados con esos escombros celulares, vamos a darle una pastilla, un diurético potente, para que orine más y así limpiamos las tuberías con más caudal de agua. Suena superlógico a nivel de fontanería, pero a nivel celular es echar leña al fuego. Es un error que los textos como el Farreras-Rothman dejan clarísimo. Porque es tan mala idea dar un diurético como la furosemida para intentar curar esto. Porque para que la furosemida obligue al riñón a producir más orina, fuerza a las células epiteliales que aún sobreviven a trabajar muchísimo más. Les exige gastar energía, ATP. Y estamos en una situación donde precisamente se están muriendo por falta de oxígeno y energía. Exactamente. Les pides que corran una maratón cuando se están asfixiando. Dar diuréticos no acelera la recuperación del riñón ni lo cura. Al revés, exacerba el daño.
Solo están justificados para manejar ese exceso de líquido en los pulmones del que hablábamos, de forma paliativa, O sea, para que el paciente no se ahogue. pero no curan la lesión. Entonces el tratamiento real tiene que ser, entiendo, arreglar la causa original. Eso es, un tratamiento puramente etiológico. Si falta sangre, pon sueros. Si hay un tóxico, quítalo. Si hay un bloqueo, opera y desobstruye. Pero, a ver, siendo realistas, en las unidades de cuidados intensivos, muchos llegan a un punto donde el potasio está por las nubes y no se puede esperar a que el riñón se regenere solo. Claro, y ahí es donde entra el último recurso vital, el tratamiento sustitutivo renal, lo que conocemos comúnmente como diálisis. Una máquina externa que hace de filtro. Sí, pero ojo, las estadísticas que nos da el texto son crudas. La mortalidad de los pacientes críticos con lesión renal aguda que necesitan diálisis en la UCI ronda el 50%. Es que es tirar una moneda al aire. Es escalofriante. Y además, algo que subraya el texto es que esto no es solo un susto temporal. Incluso si sobrevives y tus niveles vuelven a parecer normales, ¿te queda una cicatriz? Una cicatriz a nivel microscópico, ¿sí? Las nefronas que sobreviven tienen que trabajar el doble para compensar a las que murieron, y eso, a la larga, las agota. O sea que sobrevivir a esto aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica en el futuro. Es un factor de riesgo permanente, no se borra. Es una secuela con la que el paciente tendrá que convivir y vigilarse estrechamente. Pues menudo viaje hemos hecho. Para recapitular un poco, hemos visto cómo esta máquina perfecta puede fallar por falta de suministro, o sea, lo prerrenal, por daño interno en la fábrica, la intrínseca, o por un bloqueo de salida, la posrenal. Sí, un resumen perfecto. Y también hemos aprendido que leyendo el sodio en la orina somos capaces de diagnosticarlo y que la prevención y reponer fluidos a tiempo es 1000 veces más importante que dar cualquier pastilla mágica que fuerce al riñón. Totalmente. Pero esto plantea una pregunta importantísima de cara al futuro. Algo que se toca en la sección de biomarcadores del tratado. Cuéntanos, porque esto abre un melón interesantísimo. A ver, actualmente toda la medicina se basa en medir la creatinina para diagnosticar la lesión. Pero claro, la creatinina sube cuando el filtrado ya ha caído, o sea, cuando el daño estructural, la muerte celular, ya está en marcha. Vamos, que llegamos cuando la casa ya está en llamas. Exacto. Es un marcador tardío, pero el texto menciona nuevas moléculas, biomarcadores como el NGA o el KIM-1, que detectan el estrés de las células en tiempo real, horas antes de que mueran o de que el riñón fracase. O sea, detectan el humo antes de que haya fuego. Justo eso. Aún no se usan de forma rutinaria en todos los hospitales, pero son la gran esperanza. Me parece una reflexión final increíble para quienes nos escuchan. Imaginemos un futuro, espero que muy cercano, donde un simple análisis de orina pueda predecir un infarto renal días antes de que ocurra, ¿no? Y cambiar para siempre esas terribles estadísticas de mortalidad en cuidados intensivos. Bueno, agradecer profundamente la atención en esta exploración detallada a toda nuestra audiencia, recordando siempre el inmenso valor de contar con información precisa y rigurosa. Un placer como siempre.